Seguridad en el transporte de carga. La seguridad en el transporte de carga para ICSA es fundamental, por eso deseamos profundizar con usted en lo siguiente: selección y contratación de transportadores y vehículos, inspección al contenedor, sellos de seguridad, trazabilidad en ruta, análisis de riesgos en las rutas y mitigación de los mismos, modalidades de hurto, reporte de actividades sospechosas, seguridad en ruta, cómo evitar el volcamiento, planes de contingencia, seguridad en planta, servicio al cliente y presentación personal. Primero, observaremos lo referente a la selección y contratación de transportadores y vehículos. La selección de transportadores implica verificación de referencias en 2 empresas reconocidas, verificación de antecedentes en Policía, CIMIC, Procuraduría, Contraloría, RUND, Aseguradora, Colfecar, Lista Clinton, Ministerio de Transporte y Expedientes Judiciales, verificación de seguridad social al día y verificación de licencia de conducción al día. La selección de vehículos incluye verificación de satelital, verificación en el RUND, Ministerio de Transporte, Aseguradora y Colfecar, verificación de SOAT y técnico-mecánica al día y verificación del estado del vehículo. Y la contratación requiere de documentación legal, fotografías y acuerdo de buenas prácticas. Ahora veremos la inspección al contenedor. Para inspeccionar contenedores se aplica la guía de 7 puntos, con la cual se busca identificar falencias en los contenedores, tales como dobles fondos, reparaciones no autorizadas, orificios, elementos que contaminen la mercancía como grasas, polvos, drogas ilegales, etc., olores y datos irregulares del contenedor. A continuación veremos las partes del contenedor. Primero, exterior y bastidor. Segundo, puertas exterior e interior. Tercero, techo o cubierta. Cuarto, lado izquierdo. Quinto, lado derecho. Sexto, pared frontal. Y séptimo, piso interior. También es importante conocer sobre los sellos de seguridad. Ellos nos ayudan a proteger la mercancía y a identificar cualquier violación a los mismos. Son esenciales para investigaciones de saqueo, hurto, daños y contaminación en la mercancía. Recuerde siempre revisarlos después de cada parada, parqueo o pernocte y reporte cualquier novedad a control de tráfico. Aprenderemos sobre los tipos de sellos. En primer lugar se encuentra la cinta adhesiva, su función es indicativa y su uso es en contenedores llenos. En segundo lugar está la correilla plástica, su función es indicativa y se usa en contenedores vacíos y vehículos carpados. En tercer lugar está la guardia, su función es de alta seguridad y se usa en contenedores llenos. En cuarto lugar está la botella de CKC, su función es de alta seguridad y se usa en contenedores llenos. Y en quinto lugar está la botella, su función es indicativa y se usa en contenedores llenos. De igual manera profundizaremos sobre la trazabilidad en ruta. La trazabilidad de los vehículos se logra al triangular información del GPS, de los puestos de control y de las ubicaciones en ruta vía celular con el conductor. Se hacen reportes continuos y su frecuencia depende del riesgo de la mercancía. Por ejemplo, exportaciones se reporta cada hora y media. Usted como conductor debe facilitar la labor del control de tráfico así: seguir las indicaciones de control de tráfico, mantener su celular cargado y prendido, respetar los horarios indicados, respetar las caravanas asignadas, reportarse en los puestos de control asignados en la ruta, parquear y pernoctar únicamente en los sitios autorizados, revisar en cada parada el estado de la carga y de los sellos de seguridad, reportar cualquier novedad de inmediato a control de tráfico. Para mayor control se programan inspecciones aleatorias en ruta, aplicadas en los puestos de control de destino seguro. Ahora nos compete conocer sobre el análisis de riesgo en la ruta y mitigación de los mismos. Primero se encuentra la piratería y saqueos. Los puntos más críticos son las ciudades principales y alrededores, departamento del Valle y ciudades con puerto marítimo. La forma de mitigarlo es siguiendo las recomendaciones de control de tráfico, pernoctando en sitios autorizados, transitando en horarios indicados, generando pánicos en el GPS cuando se requiera y únicamente realizando actividades legales. En segundo lugar está la contaminación de mercancía.
El punto más crítico es en las ciudades con puertos marítimos y alrededores. Puede disminuir el riesgo siguiendo las recomendaciones de control de tráfico, pernoctando en sitios autorizados y únicamente realizando actividades legales. En tercer lugar están los grupos armados. Los sitios críticos puntuales son en el Valle, Antioquia y Santander. Se puede evitar siguiendo las recomendaciones de control de tráfico, pernoctando en sitios autorizados y transitando en horarios indicados. En cuarto lugar, se observa la altimetría y deslizamientos. Sucede en zonas montañosas y ascenso o descenso a los altos. Se evita verificando con control de tráfico posibles derrumbes en ruta o similares y aplicando buenas prácticas de conducción y teniendo el vehículo en condiciones adecuadas. En quinto lugar están las manifestaciones. En su mayoría ocurren en el Valle, Antioquia, Eje Cafetero y pueblos de la costa atlántica. Se disminuye el riesgo en ruta siguiendo las indicaciones de control de tráfico en cuanto a suspensión del tránsito, parqueo de vehículos y horarios de conducción. En sexto y último lugar, no señal de celular. Pasan altos y túneles. Para evitar, llame antes y después de estas zonas sin señal, para mantener informado al controlador de tráfico. A continuación, daremos a conocer las modalidades de hurto. Retenes de policía falsos. Son retenes con menos de 6 policías, sin conos y con vehículos o motos particulares con las placas modificadas, que detienen el vehículo y realizan el hurto. Para evitarlo no se debe parar y si hay persecución debe parar en un peaje o estación de policía y avisar a control de tráfico para activar un operativo en la zona. Saqueo de contenedores por peinado. Son hurtos parciales que se realizan sobre todo a la entrada de los puertos. Consisten en abrir el contenedor sin violar los sellos de seguridad, por lo cual no se deja rastro del robo y apenas es descubierto en el destino final. Para evitarlo se debe parquear únicamente en sitios autorizados por la empresa, dejando la puerta del contenedor contra la pared o contra otro vehículo. Se deben utilizar playeros conocidos y controlar el tiempo tomado para el descargue. En caso de sospecha de la empresa o del conductor, se autorizarán retesos e inspección antinarcóticos. Saqueo de vehículos carpados por descuelgue. En reductores de velocidad rajan la carpa y hurtan o contaminan la mercancía. Para evitarlo debe transitar por las rutas indicadas en los horarios permitidos, revisar su carpa frecuentemente, estar alerta sobre movimientos sospechosos y avisar sobre cualquier novedad. Cambio repentino de sitio de descargue. En el lugar de descargue, una persona supuestamente funcionaria de la bodega le indica al conductor que hay que descargar en otra parte o que la mercancía se va a transbordar a otro camión. Para evitarlo, siempre corrobore esta información con control de tráfico y no haga nada hasta que la transportadora no le autorice el cambio. Actividades sospechosas. Algunos de los casos son cuando la información documental no corresponde a la realidad, diferencias en el número de sellos, en origen, destino, etc. o documentos falsos. Cuando no se ubican los sellos de seguridad en el momento indicado o quedan mal puestos, sueltos o mal pegados. Cuando hay cambios en el sitio de descargue, recuerde siempre consultar con control de tráfico antes de cambiar su ruta. Cuando hay retenes falsos. Cuando un vehículo o motocicleta está siguiendo su vehículo. Cuando se identifican sellos violados o con intento de violación. Esto se verifica después de cada parada. Cuando se reciben llamadas de personas no autorizadas por la empresa de transporte. Cuando ingresan personas extrañas a su vehículo sin autorización. Cuando alguno de los transportadores abandona la caravana. En cualquiera de estos casos, informe de inmediato a control de tráfico. Por otro lado, veremos la seguridad en ruta. Las medidas adoptadas por ICSA son gestión integral del riesgo, procesos, rutas, clientes, proveedores, etc. Estudio de seguridad para la selección de transportadores y vehículos. Inspección de vehículos y contenedores en cada despacho. Capacitación permanente en seguridad para transportadores. Trazabilidad efectiva con apoyo de destino seguro, puestos de control, GPS, identificación por radiofrecuencia y puntos de pernocte autorizados. Sellos de alta seguridad y sellos indicativos en todos los trayectos. Póliza de accidentes para conductores. Inspecciones aleatorias preventivas en ruta, cabina, vehículos, sellos de seguridad y alcoholimetría. Pertenecientes al Frente de Seguridad Empresarial de la Policía Nacional.
¿Sabe cómo evitar volcamientos? Recuerde que un volcamiento pone en peligro su integridad, la de otras personas, la de su vehículo y la de la mercancía que transporta. Estas son algunas recomendaciones para evitarlo. Mantenga las llantas del vehículo con buen calado. Mantenga en buen estado su sistema de frenos. Mantenga en buen estado las luces del vehículo. Antes de salir a ruta, revise las condiciones generales del vehículo. Conduzca sin estar fatigado. No conduzca bajo los efectos del alcohol, drogas o somníferos. Mantenga una velocidad prudente que le permita maniobrar en caso de cualquier novedad en la vía. En caso de presentarse mal tiempo, es recomendable estacionarse un rato hasta que las condiciones climáticas mejoren. Esté atento a cualquier fluido que haya en la vía. Puede tratarse de aceite o combustible regado y es necesario transitar con cuidado. Cuando entre en una curva, es básico reducir la velocidad y calcular los ángulos de giro para que el tráiler no pierda la estabilidad. Cuando se encuentren pendientes pronunciadas, debe calcular la mejor trayectoria a seguir con el vehículo para mantenerlo estable. En caso de percibir que la carga que lleva está recargada contra un lado del vehículo, es necesario comunicarse a la control de tráfico y esperar instrucciones. En ICSA tenemos planes de contingencia en caso de hurto, faltante o daño en la mercancía, contaminación, demora, accidente, paro, personas no autorizadas en el vehículo, mercancías no declaradas en el vehículo. En caso de cualquier novedad de las siguientes, comuníquese de inmediato con el control de tráfico y ellos le indicarán cómo proceder. Ahora es importante hablar sobre la seguridad en planta. Recuerde que no se deben tomar fotografías o videos dentro de la planta. El desplazamiento debe hacerse por los senderos peatonales demarcados. Si va a fumar, debe hacerlo en las áreas destinadas para ello. Está prohibido el uso de celular en las áreas de producción o mientras conduce. Se debe respetar la señalización, prestar atención a los pitos y sirenas y observar los espejos de tráfico. Evite caminar o pararse bajo una carga suspendida. Se deben seguir los procedimientos de bloqueo para asegurar los vehículos antes de cargar o descargar. Y recuerde que está prohibido mantenerse dentro del vehículo para estos procedimientos. Se debe reportar de inmediato al in-house de la transportadora actividades subestándar o peligros que afecten la seguridad. Se debe reportar al in-house de la transportadora los incidentes o accidentes dentro de la planta y colaborar en su investigación. Se deben identificar los puntos de encuentro y rutas de evacuación para saber a dónde dirigirse en caso de emergencia. En caso de cualquier asistencia mecánica al vehículo dentro de la planta, debe reportarlo primero a seguridad y al in-house de la transportadora. Ellos le indicarán qué hacer. El servicio al cliente. El cliente es nuestra razón de ser y nuestra misión es facilitarle sus operaciones de transporte. Para brindar un buen servicio es importante que seamos amables y atentos en todo momento. Escuchemos sus inquietudes y respondamos con tranquilidad. Nunca explotemos. En caso de algún inconveniente, comuniquémonos primero con la transportadora. Generemos soluciones y seamos proactivos. Sigamos siempre las indicaciones de seguridad del cliente, como zonas de parqueo, velocidad, etc. Presentémonos en el lugar y a la hora indicada con ARL y EPS al día. Presentémonos con la documentación y los sellos de seguridad completos. Por último, y no menos importante, hablaremos sobre la presentación personal. Al realizar nuestra labor diariamente, debemos mostrarnos como los profesionales del transporte que somos. Y esto lo logramos, estando limpios, afeitados y peinados, aseándonos después de hacerle mecánica al vehículo, usando ropa adecuada, usando los elementos de identificación asignados por la planta, carnet o peto, usando el uniforme de la empresa a la que pertenecemos si lo tenemos.